El que no está en la campana es porque no suena. Muy buenos días, bienvenidos a La Campana, con nuestro lema: el que no está en la campana es porque no suena. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, gracias a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y gracias Dios por un día más de vida. Vamos a adentrar hoy en un tema que tiene que ver con la Secretaria de Convivencia para la Sociedad Civil. Ella hace un llamado, una convocatoria a las personas con discapacidades físicas. Estas personas, que hay muchos en Buenaventura que tienen alguna discapacidad física, a una reunión para tratar la restitución de sus derechos en el distrito. Porque muchas de estas personas en sí parece que no les valoraran sus derechos en las distintas entidades de salud, en distintas entidades de atención de servicios públicos. Y recuerden que estas personas tienen unos derechos. Así que es importante esta reunión para que ellos se enteren cuáles son sus derechos y cómo van a ser restituidos esos derechos. Estamos convocando a la población en situación de discapacidad, con condición de discapacidad, a que se inscriban para que puedan participar en el Comité Territorial de Discapacidad, un espacio importante donde se deben analizar, conjugar, definir los temas para la atención y la restitución de derechos a la población en condición de discapacidad. Por ello estamos invitando para que las personas que sean mayores de edad, que tengan por lo menos una condición de discapacidad, ya sea visual, física, múltiple, auditiva, mental o cognitiva, puedan participar, puedan inscribirse. También deben estar registrados y caracterizados en el registro para localización y caracterización de personas con discapacidad. Deben presentar certificado de postulación e idoneidad firmada por el representante legal de la organización que lo postula, y esta organización debe estar constituida legalmente al menos por un año con anterioridad a la fecha de la convocatoria. Presentar copia del documento de identidad, presentar hoja de vida con los respectivos soportes, anexando un texto corto de la motivación que hace para postularse, presentar certificado de postulación y de idoneidad firmada por el representante legal, presentar una fotografía de fondo blanco y no encontrarse en curso con inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal. Debe inscribirse al correo de discapacidad, ¿sí?, que es pddiscapacidad@gmail.com, o llamar a los siguientes teléfonos: 317-496-3469 o 314-566-7280, o en su defecto acercarse a los puntos de atención en la oficina del programa de discapacidad en el barrio de la Independencia en Fundelpa, o en la oficina de convivencia en el piso 11 del Centro Administrativo Distrital CAD. Entonces, reiterar la invitación para las personas que presenten estas características, puedan hacer parte de ese comité inscribiéndose con estos requisitos ya mencionados. Bueno, y continuamos aquí en La Campana con otro tema muy importante, lo que es el decreto de toque de queda y ley seca en Buenaventura. Este decreto va a ser extendido, ojo, va a empezar desde las 10 de la noche y va a terminar a las 5 de la mañana. Este decreto, por lo general, aquí en Buenaventura no se ha estado cumpliendo, la gente no ha estado respetando estas leyes, y es importante que la administración, por medio de la fuerza pública, haga que estas leyes se cumplan. De igual forma, también se le va a dar, al parecer, algunos establecimientos públicos, se va a hacer unas pruebas pilotos para dejar que algunos establecimientos públicos abran sus puertas, a establecimientos públicos pues donde se expendan bebidas, abran sus puertas hasta ciertas horas de la noche. Eso pues lo dice el secretario de Gobierno, el señor Urpiano. Miremos a ver.
queremos anunciar a la comunidad de Buenaventura que el decreto que contemplaba el toque de queda que iba hasta el día 31 fue prorrogado y fue extendido su comienzo, su inicio, digamos, que ya no va desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada siguiente, sino desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. La extensión que se hace aquí se da en consideración a las múltiples solicitudes del sector comercial que está en su proceso de reactivación económica y que sabemos que sobre este sector se produjeron impactos negativos, se produjeron afectaciones que pues tratamos de resarcir de alguna manera extendiendo el horario del toque de queda y de la ley seca. Pero además, en consideración a este elemento que para nosotros es muy importante, hemos solicitado al Ministerio del Interior que se nos apruebe un plan piloto con los bares y los restaurantes bares de Buenaventura que no tenían la posibilidad de aperturar porque pues no se había, digamos, socializado o no se había informado al Ministerio del Interior sobre la necesidad de este plan piloto. Entonces esperamos que el Ministerio del Interior nos dé una respuesta positiva con la cual los bares y restaurantes bares en Buenaventura pues podrían reaperturar su actividad dentro del marco de las restricciones que implica el toque de queda y la ley seca. Bueno, aquí en La Campana también vamos a tratar un tema que surgió hace poco con unas vendedoras de la terminal de transporte, 4 vendedoras quienes pues protestaron porque de ellas dicen que no las dejan trabajar dentro de allí en esta terminal, son vendedoras ambulantes, entonces ya han hecho una voz de protesta frente a esta situación. Dicen que no las dejan trabajar allí, que la gerente o las directivas de esta entidad no las quieren dejar trabajar en la terminal de transporte. Estoy aquí para hacer una protesta, porque a través de la pandemia entonces se ha presentado desde ese momento, desde marzo, no hemos venido laborando y nos han estado como engañando que no, que por la pandemia, pero esto ya se venía presentando antes con el jefe operativo, porque por ende no nos dejaban hacer ahí. Nosotras somos unas personas que hemos venido trabajando hace más de 2 décadas. Con ellos yo crié a mis hijos. Entonces no puede pasar que de la noche a la mañana nos vengan a salir, que nosotros no nos podemos hacer ahí cuando nuestros espacios han estado ahí ocupados siempre por nosotras. Siempre hemos estado laborando ahí. Entonces yo personalmente quiero que se nos den unas respuestas claras, concretas, del por qué no nos dejan hacer ahí en nuestro lugar de trabajo. Gracias. ¿Usted ya ha dialogado o la gerente del terminal ha dialogado con ustedes? Yo la he ido a buscar, pero la gerenta como se ha encontrado un poco indispuesta de salud. He ido a buscar al jefe operativo, no lo he encontrado, pero los demás funcionarios me han dicho que no se pueden hacer ahí porque eso es orden de gerencia y entonces tienen que hablar con el jefe operativo, tienen que hablar con la gerenta, eso es lo que nos han venido diciendo. Pues para nadie es un secreto la situación que vive el país a raíz de la pandemia y pues la terminal de transporte no ha sido ajena a todas las dificultades que se nos vinieron después de un confinamiento. Sin embargo, vale la pena aclarar
respecto a la consulta que me haces, y es que empezando nosotros como terminal, a nadie se le dijo que se fuera. Realmente cuando hubo la declaratoria del confinamiento nacional, los locales comerciales cerraron por voluntad propia, y las vendedoras que mencionas también, ¿sí? Realmente todas se fueron, dejaron sus carros acá con los que ellas trabajan. Incluso la terminal de transporte terminó custodiándolas porque nunca regresaron, no volvieron. Y nosotros entendemos que obviamente fue a raíz del confinamiento que las personas se fueron, pero sí toca aclarar de que como terminal a nadie se le dijo váyase, nunca, no hubo ningún pronunciamiento ni público ni oficial, ni mucho menos verbal. Las personas se fueron porque me imagino obviamente el temor por el tema de la pandemia, pero entonces respecto a la consulta que me haces, nosotros como terminal nunca se le dijo a ningún miembro de las personas que trabajan ni dentro ni fuera de la terminal que se vayan, ¿sí? Entonces sí es importante pues para nosotros que la comunidad lo sepa. Nosotros acá no estamos en contra del trabajo formal o informal, porque sabemos y entendemos que obviamente son personas que subsisten de este tipo de trabajo, pero también hay que tener en cuenta que hay unas condiciones que cambiaron, ¿sí? Y eso es a raíz de la pandemia. Algunas condiciones para garantizar, por ejemplo, el distanciamiento social, el tema de la higiene. A nosotros nos dejaron los carros prácticamente en los pasillos de la terminal. Incluso nosotros tomamos la decisión de guardárselos para cuando volvieran esas personas, y inclusive algunas que no han vuelto, no han regresado. Entonces sí vale la pena aclarar nuestra voluntad incluso de tenerles los carros acá, los vehículos, pero pues algunas no han venido. Con algunas hemos tenido acercamiento, se les ha dado las condiciones y se les ha dicho, pero ya en el marco de la pandemia, y en el marco de la pandemia es que, por ejemplo, los carros tienen que quedar guardados en un local, ¿sí? No pueden quedar expuestos en los pasillos. Nosotros acá somos vigilados constantemente por la superintendencia y debemos garantizarle a los usuarios espacios limpios, espacios higiénicos, y por eso la necesidad de que si se va a hacer la labor se haga en las condiciones óptimas que nuestra condición actual obliga y requiere, que es una pandemia inminente que estamos viviendo. Gerente, a raíz de que no hay tanta gente que llega al terminal por la situación de la pandemia, por la bioseguridad, por el transporte tan caro que tiene, estas personas, ¿a quién le van a vender? Lógicamente a nadie, son muy poquitas. ¿Qué oportunidad le están dando ustedes a ellos para que ellos puedan no ubicarse, sino tener sus equipos y ubicarse en otro lugar? Pues mira, Carlos, lo que te dije inicialmente, empezando, pues nosotros acá no le dijimos a nadie que se fuera, y segundo, las condiciones en las que están muchos vendedores son condiciones incluso en las que podemos estar como terminal. En estos momentos la terminal está pasando y atravesando un momento supremamente crítico económicamente, supremamente crítico. En estos momentos tenemos a los empleados todavía deudándoles más de 5 meses de salario. Estamos trabajando con las uñas, garantizándole a los usuarios los protocolos de seguridad, porque así nos los exige la ley, y lo estamos haciendo. Con todo y uñas y corazón lo estamos haciendo, porque queremos garantizarle el transporte y el servicio público, el intermunicipal, a las personas, a los usuarios. El volumen de usuarios que tenemos obviamente ha bajado muchísimo, y es obviamente en base, sí, a la pandemia, pero mucho también en consecuencia al transporte tan costoso que está, que nosotros obviamente hemos hecho, Dios mío, hemos elevado quejas hasta decir ya no más, y seguimos intentando pues para que ese transporte baje. Pero entonces digamos que el vendedor informal que en estos momentos esté trabajando, o los que piensen seguir trabajando, realmente va a ser complicado, porque pues el flujo de usuarios que estamos teniendo no es comparado a lo que usualmente la terminal venía haciendo. Ya en materia de apoyo como terminal, como te lo dije, o sea, realmente nosotros aquí no le estamos diciendo no a nadie, a ninguno de los que estaban acá. Obviamente hay unas condiciones que sí deben de cambiar, y la gente tiene que saberlo y tienen que someterlo, porque es que nosotros somos una entidad comercial, tenemos que garantizar espacios. No podemos poner a las personas a hacer colas afuera
cuando tenga de pronto, digamos que carros ahí obstruyéndolos, porque nosotros debemos garantizar el distanciamiento. Los muchachos que trabajan afuera, ¿sí? Que lo hagan en condiciones, digamos que correctas, porque acá hay unas prácticas que digamos que no son de conocimiento de todos, pero son prácticas que hay que cambiarlas y que la pandemia está obligando a que así sea. Gerente, para finalizar, las puertas siguen abiertas al terminal para que estas personas lleguen y busquen sus equipos que tienen, porque no se las ha decomisado ni mucho menos se las tienen restringido. Por supuesto, Carlos. De hecho, a mí siempre me extrañó que no vinieran por sus equipos, porque si son los equipos con los que ellos subsisten, trabajan, nos los dejaron prácticamente botados, ¿sí? Los dejaron en el pasillo de la terminal. Nosotros inclusive creo que tenemos ahí el registro fotográfico de cómo los dejaron, ¿sí? Y como te digo, yo entiendo que fue mucho miedo cuando fue el confinamiento, que las personas se fueron y todo, pero pasaron más de 5 meses, 6 meses, porque creo que apenas en septiembre llegó una de las vendedoras a hablar conmigo, ni siquiera se vino, digamos que el grueso. Entonces, los carros quedaron prácticamente a la deriva, ¿sí? Los carritos, y nosotros tomamos la decisión de custodiarlos, de guardarlos en un lugar seguro, ¿sí? Que estén incluso bajo llave, porque aunque quedaron en los pasillos, quedaron dentro de nuestras instalaciones, y aunque no hubo un convenio, ni un contrato, no hubo ni siquiera verbalmente una información en que el vendedor nos dijera: gerente, aquí estoy dejando mi carrito, por favor me lo cuida, o no tengo dónde guardarlo. Aunque no pasó nada de eso, nosotros tomamos la decisión de custodiarlos, de guardarlos, porque sabemos que de eso depende el trabajo de las personas. Lo que pasa es que esas personas no volvieron por sus carros. A nosotros vinieron 2 personas a acercársenos y a hablarnos y a pedirnos la posibilidad de volver a trabajar. Y nosotros les dijimos cuáles eran las condiciones, nunca les dijimos que no. Entonces, los carros están ahí, simplemente estamos esperando que vengan realmente. Aquí en La Campana también estamos tristes, damos una voz de condolencia a la familia de Monseñor Héctor Epalza Quintero, un hombre que dejó huella en Buenaventura, el obispo de Buenaventura, quien en su tiempo de estar aquí en este distrito luchó por la población más vulnerable. Recordemos pues en el tiempo que hubo protestas en Buenaventura, Monseñor fue uno de los primeros que lideró estas propuestas, fue hasta España a luchar por la comunidad del sector de Tesehuen, estuvo hablando a nivel nacional por los bonaverenses, por sus problemas, fue escuchado y mucho sector de la comunidad lo siguió a este líder católico, un hombre que se dio a conocer por el amor hacia la comunidad, por el amor y el trabajo hacia los más desfavorecidos. Esto hay que reconocerlo. Lo que dejó Monseñor Héctor Epalza Quintero en Buenaventura es un legado que deben de seguir todos los obispos que vengan aquí a esta región. Nosotros pues damos nuestra voz de condolencia aquí en La Campana por este líder católico que falleció después de estar en la clínica producto de un derrame cerebral. Nosotros pues en verdad lo sentimos, la muerte de Monseñor Héctor Epalza Quintero, un hombre que dejó un gran legado en el distrito de Buenaventura. Pasando a otro tema, nuestro compañero Gerardo García se encuentra con uno de los candidatos a la rectoría de la Universidad del Pacífico. Esta pues ya es nuestra segunda entrega de esta entrevista. Miremos pues de qué hablaron nuestro compañero Gerardo con el candidato a la rectoría de la Universidad del Pacífico. Queremos anunciar a la comunidad de Buenaventura que el decreto que contemplaba... Bueno, la parte de proyección, una frase que usted acaba de mencionar, es importante, y es que la Universidad del Pacífico no puede retroceder sino evolucionar. Se manifestaba precisamente al inicio de ese diálogo
que la arquitectura, los estudiantes de arquitectura marcaron una pauta a nivel nacional y por qué no en la órbita internacional. Pero también vimos que en un periodo la Universidad del Pacífico también comenzó a tener mayor rol social y universitario a nivel internacional, principalmente con los Estados Unidos, haciendo intercambios que son fundamentales precisamente para mostrar o entregar estudiantes con mayor competitividad. Hace parte precisamente de ese proceso, de esos pilares que se han mencionado. Por supuesto. Y ahí tengo que hacer un paréntesis de 3 pilares fundamentales. Proyección social, que tiene un apéndice que se llama extensión. Tenemos otro pilar estratégico que se llama regionalización, que es una responsabilidad, digamos, social que la universidad tiene de hacer presencia en el territorio, consagrada desde la misma ley de creación, que es la ley 65 del 88, donde nos enmarcábamos principalmente a 3 sedes, que son Guapi, Tumaco y Bahía Solano, en las cuales no hemos podido, digamos, llegar de forma presencial, semipresencial, ni tan siquiera virtual a este territorio, y hoy tenemos esa gran responsabilidad con la región pacífica en general. Entonces estamos diciendo ahí, tenemos que repensarnos la forma de llegar al territorio. Una de las estrategias, y la virtualidad llegó para quedarse, eso es un precepto que debemos nosotros adoptar, y estamos proponiendo crear nuestra, digamos, universidad virtual, que es la que he denominado UNIPAD, Universidad del Pacífico Abierta y a Distancia, ¿okay? La cual nos permita, a través de una modalidad que va a implementar la universidad, que es convertirse en un operador del sistema de internet, de comunicaciones, poder llegar a ese territorio y decirle a nuestros estudiantes, hombre, hacer una caracterización con un programa como sociología, del cual tenemos muchos egresados, y vamos empezando nosotros mismos a hacer ese motor dinamizador de la economía, generando la empleabilidad a nuestros egresados, hacer esa caracterización que nos permita primero identificar realmente cuáles son los programas que deben llegar a esas comunidades. Las comunidades tienen unas pertinencias y unas particularidades que no pueden ser vistas solo desde el centralismo. Hay unas realidades sociales que requieren ser enmarcadas en una pertinencia para que ayude a salir de la crisis actual de estos 16, sobre todo, municipios de la región pacífica que hemos padecido, digamos, el fenómeno de la guerra por tanto tiempo. Estamos diciendo, vamos a llegar allá a través de regionalización, donde podamos implementar estrategias, ojalá por ciclos propedéuticos, donde podemos tener el técnico, el tecnológico, porque no es profesional, de acuerdo a la necesidad, a la capacidad económica y, por supuesto, al tiempo de cada uno de estos, digamos, estudiantes de esta región. Estamos diciendo, en proyección social tenemos una responsabilidad grandísima. ¿Cuál? Nosotros, se supone, en teoría, la educación y las universidades son las que deben de hacer una investigación que pueda transformarse o convertirse en política pública y ayudarle a estos distritos, a estos municipios, a, digamos, que esas investigaciones no se queden en los anaqueles o repositorios de la universidad simplemente como letra muerta y que se las coma el polvo y se pierden en la manigua de una biblioteca. Totalmente. Sino que hacer, digamos, ese proceso aplicado que nos permita transformar realidades. A eso le estamos apostando. En el tema de internacionalización creemos una cosa fundamental: es imposible pensar que una universidad enclavada en un territorio y en un puerto, como se denomina el primer puerto del Pacífico, y hoy toda la economía del mundo está volcada o basada sobre el Pacífico, y nosotros estemos de espaldas. Nosotros creemos que debemos posicionar a nuestra universidad en términos de internacionalización. Por eso estamos proponiendo, digamos, que esa internacionalización, poder internacionalizar nuestro currículo, y eso nos va a permitir no solamente que tener intercambios de salida, sino también intercambios de entrada que nos permitan compartir esos saberes, ¿sí? Y por qué no, dentro del concepto de pertinencia, incluir una cosa importante que tenemos nosotros los hombres y mujeres del Pacífico, y es los saberes ancestrales. No podemos estar de espaldas a eso. La academia no puede estar de espaldas a eso. Entonces, digamos, entre cada uno de estos pilares tiene estrategias diseñadas para, digamos, poder dinamizar
el proceso de recuperación o transformación de nuestra universidad en términos de calidad. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, pero queremos precisamente compartir con ustedes esta información que es de gran interés, sobre todo para quienes comienzan a salir de la secundaria y pensar en la universidad. Así que estuvimos precisamente ese diálogo con Alexander Iturre Campiño, quien busca llegar precisamente a ocupar ese cargo administrativo en la Universidad del Pacífico. Alexander, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por habernos abierto su espacio y permitir que la comunidad en general conozca nuestra propuesta. Es una propuesta que está en construcción, lógicamente, donde todos y cada una de las personas que quieran pueden aportarnos ideas. Siempre digo algo, no tengo la vara mágica para sacar la universidad, solamente capacidad de gestión, voluntad y ganas. Claro que sí. Bueno, pues ese fue un programa más de La Campana Buenaventura, amables televidentes. Esperamos que haya sido de total agrado. Recuerden que el que no está en la campana es porque no suena. Esto ha sido todo por hoy aquí en La Campana y nuevamente sintiendo la muerte de Monseñor Héctor Epalza Quintero, un hombre, como dije anteriormente, que dejó un gran legado en Buenaventura, y mucha gente de Buenaventura está en este momento triste por la muerte de este gran hombre, de este líder católico. Bueno, esto ha sido todo por hoy en La Campana. Dios los bendiga y recuerden siempre que el que no está en la campana es porque no suena. El que no está en la campana es porque no suena.